Buenas noches, estimados colegas. En nombre del Ministerio de Educación, quiero darles la bienvenida nuevamente a este directo que tiene por propósito brindarles las orientaciones que tanto necesitamos en este tiempo. Mi nombre es Patricia León Castro, soy docente de formación y especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Este webinar cierra un ciclo referido a la norma técnica de evaluación 193, implementado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio y nuestros compañeros de la Dirección General de Educación Básica Regular. Para presentar estas orientaciones, hemos organizado este webinar en 3 bloques. En el primero veremos la carpeta de recuperación, qué es, quiénes y cuándo se utilizará. En el segundo bloque tendremos recomendaciones para el uso de la carpeta y, como siempre, en el tercer bloque estaremos atentos a poder solventar las preguntas que aún no queden resueltas. Esta noche voy a compartir este espacio con Maciel Arregui, especialista de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular, y Luis Vázquez Quispe, también especialista de currículo de la DIGEBER. Buenas noches, Maciel. Buenas noches, Luis. Bienvenidos a este espacio. Buenas noches, Patricia, Luis, y buenas noches a todos los que nos están viendo, a todos, a todas. Para mí es una alegría siempre poder estar aquí y compartir información que es importante para el desarrollo de para el cierre de este año escolar y para el próximo año escolar también. Y esperamos poder resolver todas las dudas que tengan hoy día. Gracias. Buenas noches, Pati, buenas noches, Maciel. Gracias por la invitación y, bueno, acá para este webinar último del ciclo que tenemos. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Sin más que agregar, damos inicio a este directo sobre las orientaciones para el uso de la carpeta de recuperación para estudiantes en el marco de la norma técnica de evaluación 193-2020 Minedu. Iniciamos entonces con el primer bloque, que es quiénes y cuándo se utilizará esta carpeta de recuperación. Bien, como lo dijo Patti, este webinar tiene como propósito brindar las orientaciones sobre las características del uso pedagógico de la carpeta de recuperación. El tema que yo voy a tratar concretamente qué es, para quiénes y cuándo vamos a utilizar esta carpeta. Ahora voy a presentar un PPT para empezar la presentación. Primero, partiríamos de ubicar la carpeta de recuperación en el proceso de la promoción guiada. Si vemos en esta vista panorámica que podemos mostrar, ¿no? En la promoción guiada, que es del 2021, tenemos 3 procesos. La carpeta de recuperación, que sería de enero a febrero, el proceso de consolidación de aprendizaje, que lo vemos de marzo a junio, y el de refuerzo de julio a diciembre. Lo que ahora vamos a incidir es en esta carpeta de recuperación, que sería de los meses de enero a febrero. Bien, ¿a quién está dirigido la carpeta de recuperación? Está dirigido a los estudiantes de la educación básica regular y la educación básica alternativa, que no lograron acceder al servicio continuo, es decir, que no fueron contactados en el marco de la atención de emergencia que se tuvo. Los estudiantes que accedieron de manera tardía, es decir, a partir de octubre, ¿no? O que han estado también participando de manera muy esporádica. Y los estudiantes, y está dirigido también a los estudiantes que no lograron avances en el desempeño de sus competencias, aun cuando fueron estudiantes regulares. Los estudiantes del nivel inicial no reciben esta carpeta de recuperación. ¿Qué es la carpeta de recuperación de aprendizaje? En principio es un material educativo. Un material educativo que ustedes también lo van a tener colgados en la plataforma de Aprende en Casa, ¿no? En la etapa de vacaciones, y van a poder acceder a ella, ¿no? Y este material educativo presenta un conjunto de experiencias de aprendizaje, ¿no? Y cuyo
propósito es que el estudiante pueda desarrollar de manera autónoma este material, ¿no? Entonces prevé el hecho de que los estudiantes tengan un material de autoaprendizaje en realidad, ¿no? Y que puedan gestionar sus propios procesos al desarrollar las competencias que no lograron alcanzar en el 2020. La idea también es que podamos, este material pueda servir como enlace hacia el proceso de consolidación de los aprendizajes, ¿no? Y que fuera necesario. Para ello, ¿no? Sabemos que vamos a trabajarlo de enero a febrero, es decir, vamos a tener 8 semanas de trabajo. Y está dirigido, ¿no? Para, como dije, la modalidad de básica regular y educación básica alternativa. Hay las competencias que están asociadas, ¿no? a esta carpeta de recuperación son la de matemática y comunicación en ambas modalidades, personal social, DPCC, ciencias sociales y ciencias y tecnología en el caso de EBR, y en el caso de básica alternativa sería DPC, ciencia, tecnología y salud, y educación para el trabajo. Educación para el trabajo porque, digamos, está relacionado con personas jóvenes y adultos, que es parte de la modalidad de básica alternativa. ¿Cuáles son las características de la carpeta de recuperación? Por un lado, digamos, como todos los materiales que vienen distribuyendo por parte del Ministerio de Educación, están bajo el enfoque por competencias y relacionados con el Currículo Nacional de Educación Básica. Además, tiene un enfoque de evaluación formativa, es decir, desarrolla un proceso de acompañamiento y proceso consecutivo del aprendizaje. Este material de recuperación es un material dirigido expresamente al estudiante, como decía, es un material de autoaprendizaje. Entonces, el lenguaje, por un lado, es un lenguaje instruccional, ¿no? Breve, sencillo y directo a los procesos que debe desarrollar el estudiante de acuerdo al grado y el arte. Presenta también una secuencia de actividades cuyo propósito es lograr un constructo hacia el producto que se está pidiendo que el estudiante logre realizar. Entonces hay una consecución de actividades, ¿no? Hacia un producto final. También el material va a presentar orientaciones y recomendaciones que puedan ayudar al estudiante a la autorregulación. Es decir, por ejemplo, que pueda darle temporalidades para que el estudiante pueda saber, digamos, qué tiempos tiene para lograr determinados procesos o hitos que se dan en el desarrollo de las actividades de esta experiencia de aprendizaje. Por otro lado, digamos que la idea también es que este material nos presente características específicas de la experiencia que estén correlacionadas con las competencias que se están planteadas, es decir, que puedan ser evidentes y que el estudiante pueda tener claridad de qué procesos necesita movilizar para el logro de esta experiencia de aprendizaje. Bien, lo que se prevé es tener modelos de carpeta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en EBR tenemos 6 modelos de carpeta, una carpeta para el nivel de primaria, ¿no? Y una carpeta para el nivel de primaria multigrado E y B, una carpeta para el nivel de secundaria, una carpeta para secundaria y los modelos de atención, ¿no? Por ejemplo, alternancia, secundaria con residencia, tutorial, propuestas de E y B secundaria para pueblos originarios, una carpeta de modelo para primaria que usan tabletas, ¿no? Y una carpeta 6 que podríamos llamarle para el nivel de secundaria con tabletas. En el caso de básica alternativa, tenemos solo una carpeta, ¿no? Que está diferenciada por los ciclos, ¿no? Inicial, intermedio y avanzado.
el contenido de la carpeta de recuperación en realidad tiene dos grandes bloques. Un primer bloque que es la parte general del material y el siguiente bloque que serían ya la descripción de las experiencias de aprendizaje. En la parte general tienes la parte introductoria del documento donde explica más o menos de qué se compone el material. Luego tenemos, hay una descripción del propósito de aprendizaje de la carpeta en su conjunto, digamos, cuál va a ser el propósito de la carpeta en su integralidad, ¿no? En lo que va a corresponder también a las 4 experiencias de aprendizaje que contiene. Se brinda también orientaciones para el trabajo autónomo, ¿no? Se va a orientar también para el manejo del portafolio, que es un documento importante en el seguimiento y proceso de registro de las evidencias de aprendizajes que desarrolla el estudiante. Y tiene otra parte, otro componente que es para los padres de familia, para ver de qué manera pueden apoyar a los estudiantes con necesidades especiales. En la parte en el componente ya de la descripción de las 4 experiencias, vamos a encontrar, digamos, casi el mismo formato de las guías que tenemos en Aprende de Casa, ¿no? Por ejemplo, la situación significativa, el propósito, los productos, los criterios e instrumentos de evaluación, por el cual para que los estudiantes puedan tener una mayor claridad sobre qué es lo que se está pidiendo y cómo es que se va a evaluar el desarrollo de esta carpeta de trabajo. Y la descripción también ya de la secuencia de actividades que el chico tiene que hacer para poder desarrollar la experiencia de aprendizaje que se plantea. ¿Cuál es la estructura de la carpeta de recuperación? Más o menos ya lo hemos dicho en el carpeta anterior, ¿no? Como decía, hay una introducción de las orientaciones para su uso. También se muestra una carta y orientaciones a la familia y al estudiante, porque los padres de familia van a ser un soporte muy importante en este proceso que van a desarrollar los chicos, porque el hecho de que desarrollen de manera autónoma no significa que los chicos van a hacerlo por sí mismos, digamos, sin acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, en realidad, la guía que podría brindar es el padre de familia o el familiar que pueda dar un soporte, ¿no? Y acompañamiento a los estudiantes. Entonces, como decíamos, tienen 4 experiencias de aprendizaje, ¿no? El desarrollo de las actividades tiene una ficha de autoevaluación y finalmente tiene orientaciones para la elaboración y presentación del portafolio. Eso es lo que compone la estructura de la carpeta. Bien, ahora sí doy pase a Maciel, a Patti, para que Maciel pueda continuar con esta explicación de la carpeta de trabajo. Gracias, Patti. Listo. Muchas gracias, Luis, por estas especificaciones. Creo que nos queda bastante más claro este tema de la carpeta de recuperación que Minedu pondrá a disposición. Este material educativo contendrá 4 experiencias de aprendizaje para que desarrollen nuestros estudiantes durante las vacaciones. ¿Quiénes van a poder acceder? Nuestros estudiantes de ingreso tardío, o que no lograron avances en el desarrollo de alguna de las competencias planteadas, y por supuesto también podrán acceder a ella los estudiantes que no lograron acceder al servicio de manera continua o regular, ¿no? Además, esta carpeta de recuperación contendrá indicaciones y alertas para que sea desarrollada de forma autónoma y favorezca la autorregulación de los aprendizajes de nuestros estudiantes por ellos mismos. Y, por supuesto, pensemos nosotros como sus docentes, que no vamos a estar al lado de ellos, ¿no? Que antes de irnos de vacaciones debemos dejar un mensaje muy claro a los padres de familia de nuestros estudiantes de la importancia de aprovechar esta oportunidad, ya que requieren sus hijos mejorar el logro de sus aprendizajes.
y además que dejarles claro también que sus calificaciones están quedando pendientes, ¿no? Entonces, bueno, nuestro saludo por hoy día, tenemos una buena acogida, ¿no? Les agradecemos el acompañarnos. Eso quiere decir que esto es de su interés, que ustedes están preocupados, que ustedes están comprometidos en esta modalidad de la educación que emprendimos hace ya varios meses, ¿no? Saludos a nuestros colegas de Puno, Huancavelica, Piura, Lambayeque, Palpa, Huacho, Tacna, Moyobamba, Picota, Barranca, de Chincheros, Guamachuco, Pucallpa. En Lima están Surquillo, Logel 1, Logel 4, Logel 5, Bellavista, Callao, San Martín de Porres. Gracias por acompañarnos. También nos acompañan de Oxapampa, ¿no? Provincia de Picota, Chanchamayo, Chincha, Chiclayo, Huacho, Ujel, Chincheros, Pucallpa, Ucayali, Virú, La Libertad, Pasco, Chumbivilcas, Moquegua, Ujel, Camaná, Coyique, Tumbes, Tayacaja, Huancayo y muchas otras regiones de nuestro país. Bueno, y ahora pasemos al segundo bloque donde vamos a ampliar, gracias a Maciel Regui, recomendaciones para el uso de la carpeta de recuperación. Adelante, Maciel, los docentes están atentos a tus orientaciones en este segundo bloque. Muchas gracias, Patti. Creo que has dicho algo bien importante que vale la pena recalcar, que esta es una carpeta que los estudiantes van a usar de manera autónoma y que no van a contar con la comunicación permanente, continua con el docente, que es lo que han venido teniendo en el año. Si bien ha sido, a veces en algunos casos ha sido mucho menos de lo que quisiéramos, igual ha habido una conexión con el docente que es sumamente importante para mediar el proceso de aprendizaje. Más bien ahora va a ser bien importante que preparemos a nuestros estudiantes, aquellos que lo van a requerir, ¿no? Que van a requerir la carpeta de recuperación de aprendizaje, va a ser bien importante que los preparemos. Voy a compartir, vamos a compartir la pantalla, Luis, no sé si estabas compartiendo, continuamos compartiendo, por favor. Yo la comparto. Sí, por favor. Entonces, antes de seguir, creo que vale la pena, gracias, Luis. Sí, siempre creo que vale la pena justamente recalcar que esta carpeta, además de promover el desarrollo de competencias asociadas a las áreas, ¿no? que ha mencionado Luis, también va a promover el desarrollo de una competencia que es sumamente importante en nuestro currículo nacional y en realidad es casi la base del desarrollo de otras competencias, que es la de gestiona su aprendizaje de manera autónoma, que es una competencia a la que no siempre le prestamos especial atención, pero realmente en esta coyuntura de educación no presencial, el que el estudiante aprenda a gestionar su propio aprendizaje es imprescindible. La siguiente, Luis, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar de un estudiante que recibe una carpeta de recuperación? Primero, cuando compartamos con nuestros estudiantes la carpeta, va a ser bien importante que le expliquemos, obviamente en un lenguaje sencillo, ¿no? Y esto va a estar en la carpeta de escrito, pero es bien importante también cómo nosotros le presentamos la carpeta, es que él se va a tener que dar cuenta que va a tener que cumplir con una serie de metas en esas 8 semanas. Recuerden que esos son estudiantes que tal vez no hayan accedido al servicio educativo en todo el año o que han ingresado de manera bastante tardía, ¿no? Si es que ya hemos tenido comunicación con los estudiantes, esto va a fluir y va a ser parte más natural del proceso de aprendizaje. Pero en caso que hayan sido estudiantes que no han estado en continuo contacto con el docente, va a ser bien importante esta introducción. Por eso es que queremos que el estudiante aprenda a definir sus metas de aprendizaje, que se dé cuenta cuáles son las metas de esta carpeta de recuperación, que vea qué competencias, qué competencias se van a desarrollar, cuáles son las, de cuántas experiencias de aprendizaje estamos hablando, y luego, en segundo lugar, que organiza las acciones que necesita él organizar para poder alcanzar estas metas. ¿De cuántas semanas estamos hablando? Estoy hablando de organizar incluso los espacios de su casa, los tiempos, en qué momento lo puedo
realizar, qué recursos voy a requerir, me va a demandar de otros recursos, qué cosas debo tener a la mano, qué información me va a hacer falta. Entonces, eso es bien importante que tenga en cuenta el estudiante antes de empezar a hacer la carpeta. En el proceso de aprendizaje le vamos a explicar también al estudiante que él va a tener una serie de criterios o una lista de criterios para que él pueda monitorear su propio proceso de aprendizaje. Llámese lista de cotejo, ¿no? Criterios de evaluación. Le vamos a explicar que él va a poder leer estos criterios que van a describir qué se espera de él en cada experiencia de aprendizaje, qué características, qué cualidades debe tener estos productos que él debe elaborar como resultado de la experiencia de aprendizaje. Lo otro que queremos que los estudiantes aprendan es que en el desarrollo de esas experiencias, él va, digamos, en el proceso de elaborar los productos, de hacer los trabajos que le plantean las experiencias, él va a estar desarrollando gradualmente sus competencias. La carpeta no es que una actividad, una experiencia en sí, va a desarrollar toda la competencia con toda su complejidad. Se está tratando en sí, pero lo que se trata es que el conjunto de experiencias va a permitir el desarrollo gradual, progresivo de las competencias, va a reforzar algunos conocimientos, algunas habilidades, actitudes que son esenciales para el desarrollo de competencias. Y una vez que se retorne digamos, al año escolar regular en marzo, el estudiante va a poder entregar su carpeta, contarle, ¿no?, al docente lo que ha avanzado y el periodo de consolidación, de ser necesario, va a continuar, ¿no? Eso es parte de un proceso de consolidación de aprendizaje, porque son estudiantes que no han desarrollado el año escolar de manera regular. Lo que nos importa, sobre todo, es que se sientan acogidos con esta carpeta, que se sientan que les estamos dando oportunidades para continuar con su proceso de aprendizaje, que a pesar de cualquier condición que hayan vivido, cualquier adversidad que hayan tenido que pasar este año, esta es una oportunidad para seguir desarrollando aprendizajes por ellas mismos, que es una oportunidad que puedan demostrar lo que ellos saben, lo que saben hacer, y por eso es que queremos que muestren confianza en sí mismos, ¿no? Y que ellos lo van a poder hacer, y que si tienen dudas, pues que pregunten, que dejen aquello que no logren resolver, que no tiene un carácter punitivo esta carpeta. Esto es bien importante, no es que los vamos a desaprobar, ¿no? Vamos a recibir la carpeta porque va a ser información importante que nos va a permitir luego, una vez que se retorne a la escuela y que volvamos a tener contacto con el estudiante, va a ser importante esa información para poderlo retroalimentar. Y lo que va a tener que demostrar justamente el estudiante es que es tener esta disposición y flexibilidad frente a las dificultades, frente a los posibles cambios que le plantee esta carpeta, incluso una vez que retorne a la presencialidad, una vez que presente esta carpeta, tal vez le pidan que mejore algunas partes, que mejore algunos productos, que vuelva a intentar esta parte o darle actividades adicionales que lo ayuden a terminar esta carpeta de la mejor manera posible. Como les digo, es un recurso para que el estudiante trabaje por él mismo o por ella misma y que pueda ayudar a que no se desconecte con el trabajo académico de su periodo vacacional, pero en sus tiempos libres, en los momentos, ¿no?, que no interfiera con la dinámica familiar, en momentos donde él se sienta que realmente lo puede hacer y que estamos confiando en que él o ella lo va a poder hacer de la mejor manera posible y que frente a las dudas va a poder hacer las preguntas que requiere hacer una vez que se retorne a la presencialidad. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer antes del desarrollo de la experiencia de aprendizaje? Esto que voy a presentar ahorita es en realidad lo que debe hacer el alumno antes de el estudiante, antes de empezar a desarrollar una experiencia de aprendizaje, pero también sirve para el docente, ¿no? Que entienda, cuando yo me enfrento a una experiencia de aprendizaje, incluso cuando el docente va a revisar las experiencias, es bueno que pase por este mismo proceso para que luego se lo pueda explicar al estudiante también. Entonces, antes de desarrollar la experiencia de aprendizaje y antes de entregarle la carpeta de recuperación a un estudiante, hay que mirar todas las experiencias, ¿no? Van a haber 4 experiencias. La primera es bastante sencilla porque la idea es tratar de acoger a los estudiantes
lo más posible, van a haber preguntas sobre todo, ¿no? Muchas preguntas sobre su situación, sobre sus avances, sus fortalezas, sus dificultades. Es como una experiencia que te prepara para el reto que viene, ¿no? Y a partir de la segunda experiencia de aprendizaje, más bien sí se va a plantear una situación significativa, compleja, que digamos, que le plantea un reto a resolver un problema que él tiene que resolver por él mismo. Entonces, es bien importante que el estudiante pueda analizar y comprender esa situación que se le plantee. O sea, eso es bien importante. Hay una situación acá, mira, léelo, vamos a leer, ¿no? Se puede leer esta situación y tú vas a poder, te vas a dar cuenta con facilidad cuál es el reto, el desafío que tienes que resolver. Este reto o desafío lo va a ayudar al estudiante a desarrollar ciertos aprendizajes, tiene un propósito de aprendizaje, está asociado a diversas competencias. Entonces, esos propósitos de aprendizaje también tienes que comprenderlo. Entonces, con este producto que tú vas a realizar, que además tiene que ser, es un proceso, ¿no? Entonces, van a haber productos que son parte del proceso. Imagínate que tienen que escribir un texto, ¿no? Ese es el producto final, escribir un texto. Pero ese texto, un texto vinculado a la situación, obviamente, ¿no? A la resolución del problema que se le ha planteado. Tal vez antes del texto tiene que realizar primero un mapa mental, un organizador visual con sus ideas principales, para ayudarlo a organizar sus ideas y luego va a escribir su texto final. Entonces, ese proceso tiene el propósito de ayudarlo a desarrollar la competencia de escritura. Entonces, el texto tiene que estar dirigido a un destinatario en particular, tiene que tener un propósito claro, va a tener que tener un lenguaje sencillo, claro, dependiendo a quién se dirige. Entonces, esos propósitos de aprendizaje que van a estar descritos en esa experiencia también es importante que ellos comprendan. El producto también a realizar va a estar acompañado de estos criterios de evaluación que antes les mencioné, que van a estar en diferentes formatos porque los instrumentos de evaluación pueden ser variados y van a estar de acorde a la edad, a las características de los estudiantes, pero van a describir las características de manera muy sencilla del producto que se espera que ellos realicen. Entonces, si tú vas a escribir un texto sobre, no sé, pues por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para controlar, no sé, eso es una experiencia que ya existe, por eso la voy a repetir, cuál es la mejor manera que tú encuentras para controlar el miedo, la ansiedad que ha producido esta época de pandemia, ¿no? Sobre nosotros, sobre ti y tu familia, de qué manera podemos afrontar estos tiempos de pandemia de manera unida y tranquila. Entonces, quiero que elabores, ¿no? Puede ser que el reto va a ser, a partir de una indagación, escribir un texto sobre cuáles son las mejores maneras para afrontar el miedo y la incertidumbre en tiempos de pandemia, ¿no? Una cosa así, muy simple, ¿no? Entonces, este texto va a tener que tener determinadas características y te van a describir estas características y eso va a permitir al estudiante autoevaluarse. Le vamos a decir al estudiante, mira la lista que te está planteando, lee la lista de cotejo primero y eso te va a decir cómo debe ser tu texto. Entonces, tú vas a poder comparar tu texto con estos criterios de evaluación y te va a ayudar a avanzar solo. Cuando tengas dudas, usa tus criterios de evaluación. Y luego la carpeta de recuperación va a plantear una serie de actividades que lo va a ayudar a planificar su trabajo, planificar los pasos a seguir, le va a plantear algunas preguntas que tiene que resolver y ese proceso va a ser claro. Entonces es bien importante, creo que cuando se entregue la carpeta que hagamos esa revisión con nuestros estudiantes, ya sea por teléfono, incluso a las familias cuando son niños más pequeños, ¿no? Pero sí es bien importante que estemos preparados y que les anticipemos lo que va a venir. Siguiente, Luis, por favor. Durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, es decir, en el proceso de elaborar, ¿no? de indagar, de reflexionar, de realizar las actividades que se proponen, la experiencia de aprendizaje le va a exigir, digamos, al estudiante el uso de determinados recursos, de determinados conocimientos, de determinadas habilidades vinculadas, todos estos conocimientos, habilidades y actitudes a las competencias que se quieren desarrollar. También va a tener que buscar información seguramente,
de los recursos que tenga disponibles, de otros, y a través de otros medios que tenga también disponibles, se les va a sugerir los recursos también que puede utilizar para recoger información, incluso va a poder hacer entrevistas, recoger información de sus propios familiares o de su comunidad de ser posible, ¿no? Lo que nos interesa aquí es que en el proceso pueda reflexionar sobre qué requiere para resolver el problema, que lea, que se haga preguntas, que anote sus preguntas, que conozca, que conozca otras realidades, que recoja nueva información, que le va a ayudar a proponer una solución a esa situación que la experiencia de aprendizaje le está planteando. Y en ese proceso, como les dije antes, va a poder justamente utilizar esos instrumentos de evaluación que se van a plantear al inicio de la experiencia para determinar qué es lo que él o ella requiere para mejorar sus producciones, sus trabajos. Siguiente. Una vez que termina, digamos, de realizar la experiencia de aprendizaje que tiene, ya Luis lo describió, van a ser, son experiencias de aprendizaje son 4 experiencias de aprendizaje para 8 semanas. Cada vez que termina una experiencia de aprendizaje, se le va a pedir al estudiante, recuerda cuáles eran los propósitos de aprendizaje, y vamos a desarrollar estos aprendizajes, vamos a ver qué tal lo hiciste, vuelve a tus criterios de evaluación, mira tu producto, compáralo con esto, has podido desarrollarlo, cómo lo hiciste, qué dificultades tuviste, qué habilidades crees que desarrollaste, qué nuevos conocimientos adquiriste que te ayudaron a resolver el problema, el reto planteado. ¿Crees que esas habilidades te van a servir a futuro? ¿En qué situación te van a servir? Esa reflexión metacognitiva es lo que te ayuda a incorporar aquello que aprendes para usar en futuras situaciones, ¿no? Reconocer esas dificultades, las estrategias que usó, qué le sirvió, qué no le va a servir para futuras experiencias de aprendizaje. Y también le va a permitir saber en qué aspectos debe seguir fortaleciéndose, ¿no? Para poder para poder seguir desarrollando sus competencias. Una vez que retornemos digamos, al año escolar, una vez que retomemos el contacto con los estudiantes y nos puedan entregar los productos de esta carpeta de recuperación, ojalá en muchos casos pueda hacerse de manera presencial. Sabemos que en zonas rurales esa presencialidad ojalá sea lo más pronto posible, obviamente con todos los cuidados necesarios. Si no, ojalá puedan tomar fotos, puedan enviar audios, puedan enviar videos, puedan hablar por teléfono y contarles, ¿no? Cómo les fue con esas experiencias. Yo creo que ese contacto, ese cómo te fue, qué hiciste, cómo lo hiciste, dónde te atracaste, lo quieres volver a hacer, eso es importante, ¿no? Recuerden que hay que valorar todo este esfuerzo, este trabajo que están haciendo, y sobre todo recalcar qué aprendizajes obtuvieron para que ese aprendizaje les sirva para el proceso que sigue, ¿no? Siguiente, Luis, creo que ahí ya estamos casi ya terminando. El rol del docente, ¿no? Cuando el Ministerio de Educación va a poner estas carpetas a disposición de las escuelas y los docentes, va a estar en nuestra plataforma web de Aprendo en Casa. Una vez que salgan publicadas las carpetas de recuperación, va a ser bien importante, como les dije, que el docente revise primero las carpetas, que comprenda de qué trata cada experiencia, los aspectos centrales, que comprenda la situación, el propósito, los productos, los criterios, la secuencia, y que pueda, eso es bien importante, que pueda anticipar qué dudas y qué dificultades cree que sus estudiantes los estudiantes que requieren la carpeta, qué dudas y dificultades creen. Los que mejor conocen a los estudiantes son los propios docentes. Entonces, nosotros vamos a poder leerlo y vamos a saber cómo lo van a leer ellos, ¿no? ¿Cuál creen que van a ser sus reacciones iniciales cuando reciban esta carpeta? Entonces, hay que prepararlos para eso y anticipar estas dudas y dificultades para podérselas explicar antes de entregar, no, antes de mandarles, digamos, la carpeta. Simplemente la idea no es mandárselos inmediatamente sin ninguna explicación, sino todo lo contrario, ¿no? Revisar con ellos la carpeta primero y explicarles, ¿no? Y prepararlos para lo que viene.
Eso es bien importante, es el docente que actualmente está trabajando con estos estudiantes. El próximo año, esto es bien importante porque lo están preguntando bastante en las videoconferencias que hemos tenido, el que recibe el estudiante el próximo año, es decir, ojalá sea el mismo docente que pueda recibir, en algunos casos, en los grados, ¿no?, de más abajo, estamos tratando de promover que ojalá algunos docentes puedan subir con su grado, ¿no?, con algunos estudiantes el grado siguiente, sería lo ideal para promover que esta continuidad, ¿no?, esta complementariedad del 2020 con el 2021. Pasar información, ¿no?, este pase de información va a ser bien importante. El docente que recibe al estudiante el próximo año, digamos que es el con el que se va a comunicar el estudiante el próximo año, tiene la tarea de revisar en la carpeta de recuperación de los estudiantes que lo hayan llevado en el periodo de vacaciones. Y tiene la tarea, la labor de observar los avances que presentan los productos y hacer esta revisión con el estudiante. Y para poder brindar retroalimentación respecto a cómo siente que avanzó, cuáles fueron sus avances más importantes, reflexionar sobre la calidad de su trabajo, obviamente con base en los criterios de evaluación, poder detectar algunas dificultades, preguntarle sobre esas dificultades y propiciar sobre todo lo que nos importa, que se propicie la reflexión sobre cómo fue su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, recuerden que el docente que los recibe el próximo año le va a pedir este portafolio de recuperación, es la carpeta con el portafolio de trabajos y de todo el proceso, no solamente el producto final, sino que hay que decirles, ¿no?, que guarden todas las partes de sus trabajos, lo que los llevó y los ayudó a hacer esos productos finales. Siguiente. ¿Cuál es el rol de la familia, ¿no? ¿Qué esperamos que pueda hacer la familia? Y eso es, ojalá, algo que se pueda explicar también a las familias. Antes de las experiencias de aprendizaje, igual, ¿no? Ayuden a sus hijos, hay que explicar a las familias que hay que ayudar a los hijos. En primer lugar, establecer una rutina de trabajo y organizar el espacio de la casa, un espacio que no interrumpa la dinámica familiar, un horario donde él pueda participar de la dinámica familiar, pero tener un tiempo especial donde él se pueda organizar para ese trabajo escolar, que es sumamente importante para que pueda seguir avanzando, ¿no? Lo que no queremos es de ninguna manera que se vayan creando mayores brechas, sino todo lo contrario, es una oportunidad para acortar estas brechas que pueden estar agrandándose por la pandemia, ¿no? Y luego acompañar a sus hijos a mirar las experiencias y establecer metas para la semana o para el día incluso, ¿no? Establecer metas para el día, hasta dónde vas a avanzar, cuáles van a ser las metas de la semana y organizar las actividades para que realmente las pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Durante la experiencia de aprendizaje, durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, de los trabajos, de todo el proceso, hay que motivar sobre todo a los estudiantes, acompañarlos siempre en la medida de lo posible. Sabemos que los papás y las mamás están muy complicadas ahora, el retorno al trabajo no siempre ayuda, pero es como cualquier periodo de vacaciones, hay que organizarnos de la mejor manera posible para poder acompañarnos en algún momento y ayudarlos con algunas dificultades en la medida de lo posible y darles algunas alternativas también a los estudiantes. ¿Qué haces cuando te encuentras con una dificultad? ¿Qué puedes hacer, no? Anota tus preguntas y luego sigue avanzando de repente otras cosas, y cuando yo regrese me vas a poder hacer esas preguntas que anotaste, eso que recordaste, que digamos que no supiste resolver en ese momento, y lo vamos a poder retomar. También se pueden ayudar con otros miembros de la familia, de repente con amigos de colegio, si es que se logra tener contacto, si es que se puede tener contacto con algunos amigos por teléfono o por WhatsApp, ¿no? Siempre, obviamente, todo esto dentro de las posibilidades. Sabemos que los problemas de comunicación, de conectividad son grandes en algunas localidades y lo comprendemos. Una vez que termina con con cualquier experiencia de aprendizaje, recordar siempre, mamá, papá, ya terminé,
Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿Qué tenías que hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cuáles fueron tus logros, tus dificultades? ¿Qué hiciste para resolverlo? ¿Estás preparado para el siguiente? Y así vamos, o sea, está demostrado, los estudios siempre indican que los padres que están involucrados en la educación de sus hijos, los hijos logran bastantes mejores resultados siempre, entonces hay que hacérselo saber a los papás que valoramos muchísimo el esfuerzo que están haciendo, y sobre todo demostrar esta empatía que se requiere en estas épocas, ¿no? Yo creo que es un tiempo para demostrar mucha empatía con las familias, que se sienten comprendidas y que sientan que realmente nuestra preocupación es sobre todo el bienestar de nuestros estudiantes y que lo que más nos preocupa es que continúen con su trayectoria, sea cual sean las condiciones que hayan vivido este año, que fue lo que dije al inicio. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda. Creo que esto es todo, ¿no, Luis? Ok. Bueno, muchas gracias y estamos ahora quedamos entonces atentos a las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Maciel, ha sido bastante claro. Me parece importante resaltar también el enfoque por competencias como marco de nuestro currículo nacional en el que todos buscamos el actuar competente de nuestros estudiantes. Así pues, en la experiencia con la carpeta de recuperación, deberán poner en evidencia la competencia transversal, gestiona sus aprendizajes de manera autónoma a la que nos hemos dedicado todo este año. El proceso de la carpeta de recuperación tiene, como bien hemos escuchado, un antes donde padres de familia y estudiantes deben comprender y organizarse para desarrollar estas experiencias de aprendizaje, que son 4, para que luego, durante el proceso de desarrollo, puedan utilizar todos sus recursos personales, todos los medios a su alcance, con la finalidad de ser capaces de evaluar su actuación frente a las experiencias que desarrollan. Ahora, estimados colegas, aunque nosotros no estemos llevando este proceso con nuestros estudiantes, creo que el éxito, de todas maneras, depende también del ánimo y la confianza que nosotros hagamos llegar a cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Nosotros sabemos quiénes van a hacer uso de esa carpeta. Dejémosles saber también que estamos acompañándoles, que ese acompañamiento se reflejará en la confianza que depositamos en ellos. ¿No? Bueno, quiero continuar con los saludos a nuestros colegas de Pisco, La Merced, Lamas, Morropón, Jaén, Juliaca, Mala, Carhuaz, Cayoma, Lambayeque, Tambo Grande, Ricardo Palma, Chupaca, Satipo, Lucanas, Moyobamba, Ascope, Huaraz, Quilmaná, Concepción, Yanamango, Rioja, Tambopata, Utcubamba, Hualgayoc y muchas más. Ahora, bueno, agradecemos a todos ustedes y esto denota muchísimo el compromiso que tienen ustedes de hacer mejor, cada vez mejor las cosas, ¿no? Ahora pasemos a nuestro último bloque donde daremos respuesta a algunas de sus inquietudes que aún no han quedado resueltas y han manifestado a través del chat en nuestra ronda de preguntas.
profesores. Luis, aquí hay una pregunta, a ver si puedes ayudarnos. Dice, ¿puedo utilizar la carpeta de recuperación como un instrumento de recuperación para los estudiantes que no lograron las competencias en el 2020? ¿Realizaré una calificación cuando lo presente? Ya. Después de Luis. Bien, disculpa, Pati, ¿podrías repetirme la pregunta? Claro que sí, por supuesto, por supuesto. La pregunta dice, ¿puedo utilizar la carpeta de recuperación como un instrumento de recuperación para los estudiantes que no lograron las competencias en el 2020? ¿Realizaré una calificación cuando lo presente? Sí, o sea, recuerden que habían, digamos, cuando es una característica de los estudiantes a quien estaba dirigido la carpeta de recuperación, estaban los chicos que habían tenido ingreso tardío, a los que no habíamos podido contactar en el sistema en el 2020, pero también estaban los estudiantes que no habían logrado un desempeño suficiente, ¿no? En el 2020. Entonces, esos estudiantes, claro, que pueden utilizar la carpeta de recuperación. Cuando hicimos también en el webinar anterior, ¿no? Hicimos unos ciclos en los cuales se registra la calificación de los aprendizajes de los estudiantes. Y uno es en diciembre y otro es en julio del 2021. Digamos, lo que debe quedar acá más bien señalado o resaltado es que la carpeta de recuperación, así como el proceso de consolidación o el de refuerzo, ¿no? Son procesos para ayudar al estudiante a lograr la competencia, ¿no? Entonces, más que al hecho, digamos, de calificar al estudiante si aprueba o no aprueba. Entonces, esto más bien, digamos, en la medida de que estos procesos puedan, digamos, brindar ese soporte, el chico puede más bien lograr el aprendizaje y con ello también tener una calificación positiva. Perfecto, Luis. Entonces, vale reiterar que para el 2020 el registro no tendrá una descripción cualitativa, ¿no es cierto? Muy bien, nos queda claro. Ahora, voy a repetir la primera pregunta para Maciel. Por favor, Maciel, vamos a repetir la primera. ¿Hubo algún problema técnico por el que no se escuchó la respuesta? ¿No? Repito la pregunta porque sí me parece que es una pregunta muy importante y además ha sido reiterada a lo largo de este webinar. Dice, si un estudiante no aprobó un área no priorizada, tiene que llevar carpeta de recuperación de esta área en enero y febrero y colocarle un calificativo recién al iniciar marzo del 2021. ¿Cómo se evidenciará sus aprendizajes en las otras áreas? Ok, quería saber si ya se me escucha bien. ¿Ahora sí? Sí. Ya, antes de a repetir la pregunta. Si un estudiante no aprobó un área o alguna de las competencias. Una competencia. Exacto, la norma técnica de evaluación, la 193, prioriza, digamos, ha presentado una selección de competencias que van a ser aquellas que se van a priorizar para el periodo de consolidación, porque es un año tan complejo que no es que se tiene que recuperar todo ni se pretende desarrollar todos los aprendizajes del currículo, sino para estos periodos de consolidación se han seleccionado una serie de competencias que sí se consideran que son importantes desarrollar porque son habilitadoras de otros aprendizajes, son como la base de otros aprendizajes y va a permitir al estudiante transitar al grado siguiente con mayor éxito.
Por eso es que se han seleccionado estas competencias. En el caso de que un estudiante no apruebe alguna de estas competencias o no apruebe alguna de las áreas, ¿no?, a las cuales están asociadas estas competencias, pero no son competencias seleccionadas o no son áreas priorizadas en esta norma técnica, no tiene que llevarla, no es necesario que lleve la carpeta de recuperación, ¿no? Porque estas carpetas, además las carpetas de recuperación que se van a poner a disposición de los docentes, solamente están vinculadas a estas competencias seleccionadas, ¿no?, que tienen que ver con matemática, con comunicación, con DPCC, con, ¿no?, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales y ciencia y tecnología, y similar en el caso de la EVA, ¿no?, de la educación básica alternativa, también tienen que ver con matemática, con comunicación, DPC, ciencia y tecnología y salud, y educación para el trabajo, ¿no? Entonces, si es que no están asociadas a estas competencias, no es necesario llevar la carpeta, a estas competencias seleccionadas no es necesario llevar la carpeta, porque recuerden que, y tampoco es necesario colocarle un calificativo en el mes de marzo, porque en realidad la carpeta es una transición que te va a dar información cuando se retorne, digamos, al año escolar en el 2021, va a haber una evaluación diagnóstica, va a haber un periodo de consolidación, uno va a recibir la carpeta, se va a dar cuenta, algunos problemas tal vez se solucionen con la carpeta de recuperación, y ojalá eso se logre, ¿no?, con muchos estudiantes que demuestran haber alcanzado el nivel de logro esperado con la carpeta de recuperación, pero recuerden que se va a tener que recibir la carpeta, evaluar, diagnosticar, y además este periodo de consolidación, y tienen hasta junio del 2021 para poder ingresar en la calificación al CIAGIE. Entonces no va a ser inmediato en marzo, ¿no? Si ya lo resolviste en marzo, bacán, guardas, ¿no? Lo guardas, la carpeta, recuerdas, anotas, registras, y una vez que se abra digamos, el CIAGIE para el proceso de registro de calificaciones, ahí es donde tú vas a poderlo registrar. Pero solamente se está dando prioridad a estas competencias seleccionadas y estas áreas seleccionadas en el caso del quinto secundario, ¿no? Correcto. Pero mira, continúan las preguntas sobre el mismo tema. De repente, Luis, ¿nos puedes ampliar? En el caso de las áreas no priorizadas, porque hay docentes comprometidos con su área, ¿no? Ellos preguntan si el docente puede elaborar una carpeta de recuperación y cómo se estructuraría esta carpeta. Pati, lo que también ha señalado Maciel, ¿no? Lo que nosotros tenemos en realidad no tenemos áreas priorizadas, no tenemos competencias seleccionadas. Ese es, digamos, un primer punto a aclarar, ¿no? Claro. Entonces, ya ese es por un lado, digamos, para tenerlo, digamos, más, y son competencias que permiten justamente el poder dar soporte para el aprendizaje de las otras competencias. ¿Ya? Ese es por un lado. Pero por otro lado, digamos, tampoco podemos negar al docente de que si tiene iniciativas para elaborar carpetas de recuperación de competencias no seleccionadas, lo puede hacer. Pero lo que sí debe quedar, digamos, también, otro punto que debe quedar claro es que debemos enfocarnos en las competencias seleccionadas porque estas son esenciales para el desarrollo de las otras competencias, ¿no? Entonces, también hay que pensar en el estudiante, ¿no? De no abarrotarlo, digamos, de trabajos, ¿no? Y cansarlo, ¿no? Y es que por eso es la idea, digamos, de focalizarnos y de poder atender en lo que necesita el estudiante, ¿no? Y lo cual puede conllevarlo a lograr esos aprendizajes hacia el 2021. Sí, queda claro, Luis. Muchas gracias por la aclaración. Recuerden que, por supuesto, las competencias se asocian a áreas, pero lo que nosotros desarrollamos en nuestros estudiantes son las competencias para mantener los términos ordenados, ¿no? Maciel, una pregunta también muy recurrente es ¿qué pasará con aquellos estudiantes que no fueron contactados o abandonaron las actividades de Aprendo en Casa? ¿Cómo se les informará a las familias o a los mismos estudiantes que les corresponde llevar la carpeta de recuperación?
por supuesto, el tema de conectividad o de falta de conectividad continúa, ¿no? Sí, ese es un problema, obviamente es el que más nos preocupa, ¿no? Los estudiantes que se han alejado del servicio educativo por múltiples factores que van más allá de ¿no? De nuestro control, de nuestras posibilidades, ¿no? De atender. No siempre va a ser posible, lamentablemente, contactarnos, comunicarnos con los estudiantes. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estudiantes no contactados o abandonaron, porque hay estudiantes que, por ejemplo, el otro día estuvimos con la región Loreto conversando, que los docentes y las escuelas y los directores también están claros que la razón por la cual no hay comunicación es porque no hay teléfono, no hay cómo comunicarnos, pero que esos estudiantes están trabajando con los líderes comunales que han organizado un trabajo especial para ellos en las comunidades y están desarrollando actividades de aprendizaje y que están esperando se levante la emergencia sanitaria para poderse volver a comunicar con ellos y ojalá aprovechar esas situaciones para recoger evidencias de aprendizaje, recuperar esas experiencias e incorporarlas a las experiencias de aprendizaje que vayan a desarrollar el próximo año, ¿no? Lo que sí queremos es tratar de comunicarnos e informar a las familias que aún hay tiempo y oportunidades para sus hijos y para sus hijas. Eso es bien importante. Y desde el Ministerio se vienen desarrollando distintas estrategias informativas, comunicacionales, para poder llegar a todos los estudiantes posibles, a todas las familias posibles sin excepción. Por ejemplo, estos webinars que se están dando en estos días desde la publicación de la norma técnica, en realidad todos los webinars que hemos estado realizando ha sido importantísimo y a partir de estos webinars es que muchas familias se han pasado la voz que, oigan, no todo está perdido, las familias se han mudado, han tenido que regresar a sus pueblos de origen, se han tenido que mudar, ha habido muchas dificultades, han tenido que, sus hijos están acompañando a sus papás, a sus mamás al centro del trabajo porque no tienen con quiénes dejarlos, ¿no? Entonces ahora se les abre una oportunidad y hay que insistir en que esto se les está abriendo una oportunidad y esa carpeta de recuperación de verano es una manera de, oigan, el servicio educativo continúa y tienes esta oportunidad de llevarte la carpeta en vacaciones y hacerlo y ayudarlo a que desarrolle esta carpeta en la época de vacaciones. Eso respecto del ministerio, pero también sabemos que las regiones y las propias localidades con mucha iniciativa ya también están implementando estrategias informativas, comunicacionales, incluso hay personas voluntarias que se están acercando a las comunidades más alejadas para lograr este propósito e incluso hay toda una planificación para que estas carpetas, por ejemplo, lleguen a estas comunidades más alejadas, a los estudiantes, de manera impresa, ¿no? Para que puedan hacerlo, ¿no? Porque obviamente la telefonía no está funcionando. Entonces, para entornos con conectividad limitada, se puede avisar por la radio local que hay estas carpetas de recuperación, se pueden hacer estos comunicados con altavoces, hay vehículos incluso que están acercándose a las comunidades para dar anuncios especiales y ojalá todas las medios puedan ser aprovechados. Recuerden que la idea es transmitir esta idea de más tiempo, más oportunidades para todos nuestros estudiantes. Todos nos preocupan, nos interesa que continúen su trayectoria escolar y estamos aquí para acogerlos, para recibirlos y el próximo año también. Sí, correcto. Muchas gracias, Maciel, y ciertamente aún no estemos nosotros a cargo de esta carpeta de recuperación. Tenemos esa responsabilidad de dejarles nuestra confianza, dejarles la autoestima en alto de que ellos son capaces de resolverla, ¿no? Ahora, tenemos una pregunta muy interesante porque en este punto hemos sido muy recurrentes, muy incisivos durante el año en este elemento curricular de los criterios de evaluación.
Una profesora pregunta, la profesora Pamela nos pregunta, en la carpeta de recuperación, ¿las experiencias de aprendizaje vendrán con criterios de evaluación o nosotros los docentes las tenemos que elaborar para revisarlas en el 2021? Maciel o Luis. Luis, Ok. Sí, lo dijo Maciel, ¿no? Las experiencias que se van a presentar sí tienen criterios de evaluación. Lo que, digamos, la diferencia está, y como ya también se explicó, está en un lenguaje para ser entendido por el estudiante, digamos, pero, digamos, desde cuando se diseña una experiencia de aprendizaje, ¿no? Se plantea el propósito y con ello también se tienen en cuenta los criterios de evaluación, porque, digamos, es conducente a movilizar las competencias, ¿no? Y en ese sentido, este material sí contiene también criterios de evaluación, ¿no? Con un lenguaje para que sea entendible por el estudiante y también, digamos, el docente luego pueda tener esos criterios para evaluar las evidencias de aprendizaje que ha tenido el chico en su portafolio. Correcto, correcto, muy bien, muchas gracias Luis, muchas gracias Maciel, de verdad valoramos mucho su participación porque nuestros docentes inclusive está diciendo por favor tienen que continuar los webinars porque todavía tenemos preguntas, todavía no nos queda claro, ¿no? Y efectivamente, no se preocupen, vamos a continuar, pero sin embargo me van a permitir compartir para darles unas últimas novedades sobre este ciclo de webinar que estamos culminando con nuestros colegas de la Dirección General de Básica Regular. Hemos tenido todo un ciclo que ha comenzado el 9 de octubre con la propuesta de acciones para la consolidación de aprendizaje. El 16 de octubre hemos trabajado las evaluaciones de competencias en la norma técnica. El 23, el plan de recuperación. La semana pasada, el 30, vimos orientaciones y contestamos las preguntas que ustedes nos habían dejado en el buzón de preguntas frecuentes. Así es que todos estos webinars, recuerden que ustedes pueden volver a verlos entrando a la plataforma envivo.peroeduca.pe. Y este webinar también lo encontrarán en esta página de envivo.peroeduca.pe. Pero se termina el ciclo, pero no quiere decir que terminamos nosotros con la responsabilidad de hacerles llegar las orientaciones que necesitan. El 20 de noviembre continuaremos con el rol que tenemos nosotros, los docentes, en este cierre del 2020 y en los inicios del 2021. Además, sabemos que muchos de ustedes quedan aún con preguntas y queremos informarles que el buzón de consultas continúa funcionando, ¿no? La ruta es en la aplicación de Aprendo en Casa, encuentro orientaciones, ¿no? En encuentro orientaciones puedo ver en docentes, en orientaciones para docentes, y luego está aquí el botón de consultas, ¿no? Además, se han incorporado dos categorías más, una sobre el tema socioemocional y la otra sobre justamente la movilización de los aprendizajes en este marco, ¿no? Y por último, también se ha abierto y ya está a su disposición el Centro de Recursos Pedagógicos para Docentes, ¿no? Este Centro de Recursos de la DIFOS lo encuentran ustedes simplemente digitando repositorio.peroeduca.pe docentes, ¿no? Ahí tienen el link, pero si les es difícil copiar el link, basta poner repositorio.peroeduca.pe docentes y van a tener ustedes todo el material educativo y todo el material sobre formación docente que necesitan, ¿no? Todo estará ya está a su alcance. Y bueno, ¿sí? Sí, Patricia, no sé si me permites un último detalle que me parece importantísimo recalcar. Por supuesto. Gracias.
hemos venido presentando las acciones para la consolidación de aprendizajes, hemos presentado el plan de recuperación, por ejemplo, para las orientaciones para recuperar aprendizajes en caso de los estudiantes hayan ingresado de manera tardía. Ahora estamos presentando, digamos, los detalles de esta carpeta de recuperación y el Ministerio pone a disposición de las escuelas y los docentes una serie de recursos para facilitar, ¿no? Para facilitar el trabajo, porque sabemos que los tiempos son tan complejos y los medios de comunicación son tan complejos ahora, que mientras más facilidades les podamos dar, mejor. Pero eso no quiere, o sea, no, lo que quería recalcar era que el mejor criterio pedagógico lo tiene el propio docente. El docente es el que tiene que tomar estas decisiones y el que tiene que adecuar estos recursos a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, tomando en cuenta sus características, tomando en cuenta su contexto. Y entonces, todo lo que se ponga a disposición de las escuelas y de los docentes es para que el docente lo revise, lo mire y lo adecue, ¿no? Y incluso hemos puesto recursos a disposición ahora en formato en Word y no solamente en PDF, para que justamente se puedan hacer esas adecuaciones, ¿no? Los docentes que están cerca de los estudiantes son los que finalmente tienen que tomar estas decisiones de qué es lo que debe realizar el estudiante en su periodo de vacaciones, ¿no? Así es. Muchas gracias, Maciel, por la aclaración y, bueno, reiterarles, estimados colegas, que este ciclo de webinar ha sido hecho por ustedes, para ustedes, con la intención de cubrir la necesidad que tenemos todos de tener esta claridad en la norma técnica, ¿no? Les reitero, todo este ciclo de webinars está en vivo.peroeduca.pe, el buzón de consultas frecuentes que continúa activo y tiene 2 nuevas clasificaciones que están a su disposición, el centro de recursos, que lo encuentran en repositorio.peroeduca.pe y docentes, y ustedes van a llegar a esta aplicación donde van a encontrar todo el material educativo y todo el material de formación docente que necesitan. Por último, estimados colegas, continuamos pidiéndoles que nos cuidemos, que seamos constantes en nuestro cuidado. Usemos la mascarilla constantemente. Cuando salimos, si tenemos enfermos en casa, usemos la mascarilla, lavémonos constantemente las manos 20 segundos con agua y jabón, usemos el gel antibacterial cuando salimos y no hagamos visitas, ni recibamos tampoco, ni propiciemos hacer ningún tipo de reunión. Recuerden que te cuidas tú, nos cuidamos todos y nosotros en ese sentido somos también para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ahora quisiera agradecer también de manera muy especial a nuestros compañeros de la DIGEVER que en este tiempo nos han acompañado en estos webinars, ¿no? Y para terminar, quisiera pedirles a nuestros colegas que en símbolo de solidaridad y en símbolo de tener un compromiso ciudadano, nos coloquemos la mascarilla y nos vemos de todas maneras con más orientaciones el 20 de noviembre a las 7 de la noche. Antes de irnos, vamos a pedirle a Maciel y a Luis un saludo de despedida. Adelante, Maciel. Gracias, Patricia, por la invitación. Siempre, como dije al inicio, para mí es una enorme alegría poder compartir, aclarar dudas con los docentes. Todos seguimos teniendo algunas dudas, pero juntos lo vamos a poder resolver. Para eso son estas videoconferencias y confiamos además que van a poder tomar las mejores decisiones. Y cuando tengan dudas hay que seguir preguntando, nada más. Muchas gracias. Exacto, muchas gracias, Maciel. Luis, que nos has acompañado en varias transmisiones, te quedamos muy agradecidos y tu saludo también de despedida. Gracias, Pati, y también agradecer a los docentes por su preocupación y por querer también seguir conociendo y estar al tanto de los procesos que desarrollamos a nivel del ministerio, ¿no? Y que ellos en realidad lo ponen en práctica, ¿no? Y que eso va en favor de los estudiantes.
agradecidos a ellos y, bueno, y a ti también por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, colegas, recuerden que nos vemos el 20 por este mismo medio a las 7 de la noche y en signo de compromiso ciudadano, nuestros invitados y yo nos vamos a colocar la mascarilla. Cuídense mucho. Y muy buenas noches.